Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Bueno, en un horario diferente al habitual de los martes, pero siempre con comentarios interesantes, nos da gusto saludar a Augusto Chacón, titular de Jalisco. ¿Cómo vamos por la vía telefónica? ¿Cómo estás, Augusto? Buen día. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenos días a Sonia, estoy muy bien, me da gusto saludarlos, un poco más tarde, un poco menos desvelado, muchas gracias. Buenos días a las y los televidentes y radio escuchas. Bueno, pues la vida en sociedad facilita muchas cosas para los sujetos que la componen, pero esto no implica una armonización idílica. Unos quieren una cosa, otros una diferente. Y si hacemos consideraciones de género, de edad o de estrato socioeconómico, los deseos se pulverizan. Es en esta pulverización donde la democracia encuentra un reto mayúsculo. ¿Cómo dar con reglas comunes que permitan la convivencia de todos, de todas, sin inhibir el modo de vida que elija cada cual? Hubo un tiempo en que la mayoría era el único argumento para legislar, ya fuera una mayoría aritmética o una que hubiera ganado la representatividad por las armas, por poder económico o por ambos. El grupo constituyente que sesionó en Querétaro en 1917 estaba lejos de ser mayoría aritmética, lejísimos. Sin embargo, que estuvieran ahí los intereses de los bandos que contendían en la revolución y personajes reconocidos por esos bandos, valieron para que afirmaran que el texto que signaron el 5 de febrero de ese año era expresión de todos los mexicanos. Así se convirtió en el pacto que nos hizo una nación. Pero un acuerdo constitucional gana vigencia no únicamente por quien lo encabeza, sino porque los anhelos de los sujetos encuentran sitio en él. Si el Congreso Constituyente se hubiera preocupado exclusivamente por los privilegios de sus integrantes, la Carta Magna no hubiera sido el principio del fin de la guerra civil. Y viene a cuento recordar que con todo y que el clero se sintió perjudicado, pues perdió bienes, potestad sobre la educación y la posibilidad de tener injerencia en las decisiones políticas, la Constitución fue celebrada por católicos y no católicos porque incluía libertades, educación y el derecho a que cualquiera fuera propietario de su destino, de su credo, de su pensamiento, de su trabajo y hasta de tierras, cosas a las que el clero se había opuesto. Con todo lo buena que fue la Constitución, con el paso del tiempo y con la muda natural de las sociedades necesitó las precisiones de una democracia más fina. Los sobreentendidos en las expresiones todos o mayoría, al hablar de derechos, no eran sino pretexto para la exclusión y la discriminación. Al momento de ejecutar las leyes, perdían grupos concretos por imperativos de la tradición y de la cultura que imponía una supuesta mayoría. A casi 100 años, las mujeres todavía no disfrutan de un arreglo legal que proteja cabalmente sus intereses. Las y los indígenas hasta hace muy poco ganaron lugar en las leyes. Las diferentes expresiones del espectro político fueron legítimas hace solo 40 años, y con asegúnes. Las reglas antimonopolios eran blandas para beneficio de 50, y de este modo, un etcétera muy largo. El juego de la mayoría simple ya no es un método vigente, sino una forma elitista de regir, una ceguera voluntaria ante la realidad cotidiana, plural y diversa. Esa realidad que pesa por compleja, algunos la quisieran simplificar con reglas que sean reflejo nomás de ellos, no de la complejidad, no de la justicia. Que las y los homosexuales tengan derechos, que se puedan matrimoniar y formar una familia que les resulta intolerable, pero al mismo tiempo no quieren pasar por discriminadores, así que apelan a formar una mayoría de las de hace un siglo para llegar a un silogismo obsoleto. Lo que es bueno para los más es un más que depende de la cuenta que ellos mismos hacen, tiene que ser bueno para todos, y que se callen los menos y que de ser posible desaparezcan. Supongamos, por un rato, que en verdad son mayoría, es mera suposición, y supongamos que atenidos a esa aritmética la Suprema Corte dice, la mayoría habló, las y los ministros pedimos perdón por lo que dijimos de los matrimonios igualitarios. Si ese dispositivo para fabricar mayorías fuera aceptado, es nomás una suposición, podríamos intentar otra mayoría. Supongamos que alguien sugiere que los pobres de este país, la mitad de sus habitantes, están en esa condición porque hay unos cuantos muy ricos y que el remedio para igualarnos es quitar a estos últimos sus pertenencias y
y legislar para que nadie tenga derecho a poseer más que nadie. ¿Alguien duda que se congregarían millones para apoyar esta moción? Una mayoría indisputable, pero ¿sería suficiente para considerar justa la petición? ¿Qué centro de los estados nacionales no está en seguir los dictados de una autoproclamada mayoría vociferante que afirma que sus modos y sus gustos son de curso obligatorio? El meollo está en cómo dar espacio a todas, a todos, para hacer una asociación de comunidades que comparten un territorio y una noción de justicia y de libertad. Si nos observamos bien, concluiremos que casi nadie vive como nosotros, que casi nadie lleva a su familia o al amor con idéntico tenor. Es decir, somos minoría entre una multitud de minorías, y lo correcto, si no somos criminales, es que la ley nos ampare con equidad e incondicionalmente. Muchas gracias. Es interesante, Augusto, lo que hoy planteas. Es curioso cómo, pluralidad, equidad, diversidad, tolerancia, inclusión, todos estos términos que mucho hemos estado utilizando últimamente, lejos de llevarnos a sumar, que sería lo ideal, pues han llegado en algunos momentos a dividir a esta sociedad mexicana, pero bueno, esperemos que se corrija el rumbo. Sí, seguramente se corregirá, porque yo siento que en el fondo no hay una tal división, que la excesiva atención mediática, que el darle vuelo a las posturas de unos cuantos nos hace parecer esa división, pero me parece que en lo cotidiano, en el día a día, todos sabemos y tenemos que convivir con la pluralidad, y no con los vecinos, inclusive con nuestras familias, también con la diversidad. Y eso ya sucede, y eso sucede bien. Así se ha formado esta sociedad, así ha progresado, y lo que hizo la Suprema Corte hace más de un año fue simplemente decir algo que ya es de uso común y que además está en los tratados internacionales que ha firmado México. Todos tenemos los mismos derechos a despecho de las preferencias amorosas que mostremos. Así es. Pues agradecidos, Augusto, muy amable. Al contrario, José Ángel, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Augusto Chacón de Jalisco. ¿Cómo vamos? Y continuando con más información, es insostenible un aumento en la tarifa del transporte público para las familias del área metropolitana de Guadalajara. Esto dice un investigador de la universidad. A la tarifa del transporte público a 8 pesos con 20 centavos, conforme al último estudio del gobierno del estado, ocasionaría que un trabajador tapatío destinara hasta el 12% de sus ingresos tan solo en traslados. El académico del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, Héctor Luis del Toro, advirtió que un alza de este tamaño no es proporcional al ritmo de crecimiento de los salarios en el área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con sus estudios, una persona paga en promedio 4 pasajes diarios, y si llegara a costar cada uno 8 pesos con 20 centavos, desembolsaría de lunes a sábado 196 pesos con 80 centavos y al mes un total de 787 pesos con 20 centavos. Y de tal manera que el aumento que venga, ya sea de 1 peso, de 1.50 o de lo que sea, pues va a implicar un mayor desembolso que por supuesto no va a ir en sintonía directa con el posible incremento que se puede otorgar a los salarios mínimos. Si revisamos los antecedentes anuales de incrementos salariales, por ejemplo, podía mencionar que en el año 2002, por ejemplo, se tuvo un incremento de 2 pesos con 15 centavos. En el año 2005, por ejemplo, fue de 1.62. En el 2010 fue de 2 pesos con 66 centavos. En este 2016 tenemos 2 pesos con 94 centavos. O sea, son incrementos irrisorios. Según el gobierno del estado, el análisis de una posible alza en el costo del pasaje se hará a fin de año y entraría en vigor en 2017. El académico de la UDG explicó que un trabajador tapatío gana en promedio 3 salarios mínimos al día y conforme a la tendencia de los últimos años, incrementarían sus ingresos en 2017 un 4%, para alcanzar los 6.555 pesos mensuales. Con esta cantidad, una persona tendría que destinar más de una décima parte únicamente en camiones y tendría que hacer frente a otros aumentos derivados del encarecimiento de la gasolina y la electricidad. Entonces, el grueso de las familias están tratando de vivir o de sobrevivir con un promedio aproximado de 6,000 pesos. Entonces, ahí tenemos un grave problema que existe actualmente,
que de alguna manera está reflejando que la condición económica que prevalece, no únicamente en el estado de Jalisco, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, es una situación de carácter económico. De tal manera que entonces, si se suscitan incrementos en bienes, en servicios, llámese transporte, llámese gas, llámese electricidad, etcétera, por supuesto que pega a las familias, trayendo consigo un mayor número de problemas a los que ya existen. Héctor Luis del Toro indicó que conforme al seguimiento que hacen de los precios de 121 artículos de consumo básico, la inflación alcanzó el 5.8% de enero a agosto de este año. La oficial es de 0.86%. A juicio del académico, este porcentaje no es acorde a la realidad. Señal informativa, Georgina García Solís. Llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa. Gracias por estar con nosotros. Continúen en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. José Ángel Gutiérrez, buen día. Gracias, Sonia Serrano. Buen día. Pásala bien. Señal Informativa. Periodismo con enfoque social.